Hola amigas, hola amigos, hoy estoy desde Bolsón, Bariloche, estoy en el Cerro Piltriquitrón y hoy voy a hablar acerca de la astrología holística, que es la percepción de la astrología desde una perspectiva de género, y vas a ver que te puede ser muy útil para complementar a tus otros tipos de astrología. Como siempre, no es que se pisan, el pensamiento cartesiano dice, si es esto, no es esto. Nosotros queremos ir en contra de atravesar este pensamiento y aportar a tu empoderamiento desde nuestra perspectiva. Entonces hoy voy a dar los 5 conceptos básicos de astrología holística. ¿Cuáles son los conceptos básicos de astrología desde una perspectiva de género? 1. Cuando hablamos de principio femenino, no estamos hablando de las mujeres en particular, sino estamos hablando de el principio masculino y femenino. Son dos fuerzas de la naturaleza muy potentes, completamente en el otro polo uno de la otra. En la astrología podríamos representarlo con uno con el polo ariano y el otro con el polo libriano, por ejemplo. En la astrología oriental o en la religión oriental hablan más de principio yin y yang, y creo que esto es tiramos menos de los estereotipos arbitrarios de género, que es con lo que realmente tenemos que aprender a atravesar, ¿no? Entonces, sí es verdad que el principio femenino es más afín a las mujeres, aunque hay mujeres que no les resulta fácil la receptividad, y hay hombres que no les resulta fácil abrirse paso en el mundo. Esto es así, pero a nivel energía, voy a un poco caracterizarlos. El principio femenino tiene que ver con una receptividad, pasividad, para ponerlo en el otro extremo de la actividad. Tiene que ver con el principio del amor, de la unión. Se prioriza el contacto antes del florecimiento personal. Las emociones es un principio de fusión, de simbiosis, de incorporación de la información, que por supuesto el principio masculino ha abierto anteriormente. El principio masculino justamente tiene que ver con la apertura a nuevos transgresores, un transgresor movimiento, apertura a nuevos campos, nuevos terrenos, saliendo de la inercia anterior. Por eso tengo que tener tanta fuerza para salir de lo femenino. Entonces Aries sale como un carnero desbocado, porque tiene que justamente vencer esa resistencia femenina. Uno y otro, y ahí estamos viendo un poco la dinámica de relación. Uno y otro se definen en relación a lo que no soy. Entonces, cuando el patriarcado, estos hombres machirulos, no conectados con la emoción, no conectados con el deseo del otro, y muy autocentrados, están definiéndose en relación a un femenino que creen devorador, demasiado asfixiante, demasiado potente, ¿no? Entonces yo voy a eliminar y vulnerabilizar el principio femenino para hacer mi identidad, y esta identidad es una reacción, más que una identidad masculina, es una reacción a esto femenino, que también tiene que ver en la evolución del niño por separarse de su madre. Ya vamos a ver esto en algún momento, pero sobre todo lo que tenemos que ver, y esto es básico para la astrología, creo, sobre todo cuando hablamos de luz y sombra, es ver que algo no es en sí, sino es condicionado por lo que no es. Segundo concepto de la astrología desde una perspectiva de género. Por supuesto que esto lo van a ver súper desarrollado, con bibliografía a consultar, con ejemplos prácticos, con mapas, etc., en una clase que les voy a dejar al final del vídeo, donde desarrollo en 2 horas, en una clase real con personas haciendo preguntas y respondiendo. Lo voy a dejar al final del vídeo. Pero ahora estamos haciendo como una breve reseña.
3 etapas del autoconocimiento. En esta trifase hegeliana, Hegel dijo, hay una hipótesis, luego hay una antítesis y luego hay una síntesis creativa y unificadora. O por lo menos hacer la interacción de esta contrariedad. Entonces, eso mismo nosotros lo vemos en la carta natal, en el movimiento Luna Sol Ascendente, y lo vemos en el proceso de autoconocimiento, en el proceso terapéutico en general. Si no sabemos la carta natal, la luna es el momento de estamos todos juntos y revueltos, y hay un comienzo, un primer estado de las cosas. Yo necesito luego este primer comienzo de estado de las cosas, como la luna es más femenina, pierdo mi individualidad, he perdido mis cosas que me interesan, mis deseos, y los he puesto en el otro. Y el otro no hace lo mismo por mí. Entonces yo digo, ostras, yo dejo de estar con mis amigas, yo reorganizo mis horarios y me programo en función de nuestra relación y tú no lo haces, entonces eso empieza a generar un resentimiento que hace que con toda nuestra marcialidad, con Marte, rompamos esa primera etapa, nos empoderemos con un gustito de libertad, con un gustito de soledad, con un gustito de emancipación. Esta es la segunda fase del proceso de autoconocimiento que tiene que ver con esta emancipación. Y lo que le vamos a agregar ahora es que en las fases de la evolución de la búsqueda que tenemos las feministas sobre el género, hubo una primera etapa matrifocal, o sea, donde reinaba el amor, el principio del amor, un poco oscura, el inconsciente, donde todavía no había palabras que nos definían. Una segunda etapa que es patriarcal, que tiene que ver con la definición de cosas del inconsciente, ponerle nombres, diferenciarnos. Allí apareció Marte con toda, o sea, el patriarcado está basado en la mente cartesiana que dice si una cosa es de determinada manera, no es de determinada otra. Entonces, la mente inconsciente, en vez de decir es una mente inconsciente misteriosa, decimos es una mente irracional. Entonces ahí el patriarcado empieza a definir, a poner de lado el principio femenino para diferenciarse. Es como un niño que dice, no, yo tengo que, déjame mamá, yo sola, yo solo, ¿no? Que tengo que abrirme paso en la vida y medir mi propia fuerza. El patriarcado simbólico, que es en el que vivimos, por supuesto que estamos buscando la emancipación de la mujer, porque el patriarcado simbólico ha traído muchos problemas y ha costado muchas vidas de hombres y de mujeres, por supuesto. Porque, chicos, me encanta que les guste el tema de pelearse y tal, y tal vez es su fuerza, pero se les ha ido la mano. Entonces, el tercer momento, que también tiene que ver con en la fase más individual terapéutica, tiene que ver con una vinculación con el otro, donde yo sé que yo no tengo todas las verdades y el otro tampoco tiene las verdades. En nuestra interacción vamos a co-crear algo nuevo que es nuestra identidad colectiva, de a dos, de pareja. Este tercer momento sería un momento donde hay que revalorizar el principio femenino, o sea, la manera de hacer este paso de 1 a 2, de 2 a 3, y que esto se ponga en marcha, esta energía, esta potencia, esta vitalidad que tenemos, se ponga en marcha nuevamente como mamíferas poderosas y gruñendo, rugiendo. Decimos que esa tercera etapa es feminista. Yo creo que la revolución es feminista porque, y esto nos llevaría al otro punto, tercer punto, que es que hace tiempo los planetas que se han ido descubriendo en el cielo, Plutón, Eris, los asteroides masculinos, Quirón, Lilith se puso en los 70 en el cielo de los astrólogos. Todos estos planetas nos dan una información acerca de la sombra. No sabemos muy bien qué es la sombra, no sabemos muy bien qué son las emociones. De todos los elementos es como el más misterioso. Es como que si nos estuviéramos sumergiendo poco a poco y a través del descubrimiento de estos planetas y la simbología que los nombres de los mitos que le hemos dado a los nombres de estos planetas, Plutón, el dios del submundo, Eris, la diosa de la discordia. O sea, hay algo en esta rebeldía, hay algo en este misterio, hay algo en el principio masculino
que se tiene que dejar atrás y hay algo en el principio femenino que tiene que revalorizarse, porque pareciera que estamos yendo a algo misterioso, que lo que toca sacar del momento del patriarcado de la mente cartesiana es acompañar este proceso de conocimiento que todos juntos estamos haciendo. Y en el medio, todas las escuelas, todas las visiones, por supuesto, ¿no? Pero cada uno vibrando con lo que vibra, sabiendo que la dirección es al interior, lo femenino y lo misterioso. Así, 4. Una estrategia que tuvo el patriarcado, cuando el cristianismo se instauró, fue justamente constituir una religión donde el dios era un dios trascendente. Los dioses griegos, que estaban en la religión pagana en ese momento, Venus, Júpiter, eran dioses vivos, carnales, tenían relaciones sexuales, se enfadaban, unos mataban a otros, eran dioses humanos y las pasiones estaban concebidas. De hecho, Hera, que es la reina de los cielos, era una diosa celosa. Entonces, todas estas maneras, que esos son los arquetipos, los dioses, estas maneras de explicar asuntos humanos, en el cristianismo se eliminó toda esta variedad de mapas emocionales, de mapas sensibles, para quedarnos con un solo Dios. El cristianismo y otras, que es la religión en la que he sido educada y conozco bastante bien, pero otras religiones universales también. El cielo no está aquí en nuestra mente humana, sino que está trascendiendo los celos, trascendiendo el apego, yendo más allá de mí. Entonces, teniendo este nivel de absoluto tan grande que es Dios, de verdad tan grande, lo que hace es que nosotros que somos humanos, porque somos humanos, mamíferos, queremos alcanzar el cielo, queremos trascender, pero somos mamíferos, entonces nos estamos cortando una parte fundamental, que es dentro de, si vamos al primer punto, el principio femenino y masculino, el principio femenino que tiene que ver con esta parte irracional, mamífera, rugiente. Un poco raro, ¿no? Punto 5. Entonces, estas religiones universales han hecho que nos cortemos la capacidad de enfadarnos. O sea, esta es una de las emociones que yo quiero volver a validar, que es la rabia, que tiene que ver con levantarnos en contra de lo que nos parece una dominación. Raro, ¿no? Entonces, raro que todo el principio masculino se haya puesto sobre el principio femenino a manera de dominación y nos hayan quitado el poder de la rabia, incluso en las terapias. Cuando yo voy al terapeuta, el terapeuta me dice, no, tienes que perdonar, no, trasciende el apego, no, porque esto tiene que ver con algo que... Entonces, suma exigencia a mi proceso de autoconocimiento que no me permite ver que realmente estoy en una situación de dominación. Entonces, olvídate de los terapeutas. Simplemente el concepto más importante de astrología holística es empatía radical contigo misma. Empatía radical contigo mismo. Y si eres terapeuta, empatía radical exactamente del lado 100% del cliente, porque una vez que esto está hecho y esto requiere mucha fuerza, mucho tiempo de estar allí, de validarse la propia manera de ver el mundo y de ahí todo lo que sigue. Bueno, espero que te haya gustado. Voy a hacer un segundo vídeo porque me quedaron cosas pendientes. Como te decía, hay una clase donde se profundiza un montón acerca de esto. Tengo autores, dejo autores de los que me he inspirado de astrología, de feminismo. Analizo una carta desde una perspectiva de género y tienes muchísima información para completar tu formación en astrología.